Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Fernando Abel Maurente, director, fundador de los cursos de Historia Revisionista. Acá, en el Día del Maestro, sí, me recordaba Gillo, que está a 12.000 kilómetros de distancia de acá, sí, en Ponte Sesure, Galicia. Me recordaba una frase que yo me había olvidado, sí, que decía, un maestro no forma alumnos, forma maestros. Y acá es cierto eso porque acá está presente, sí, quien está conduciendo esta cuestión técnica, y me acompaña en Historia de la Izquierda Nacional Francisco Ramos. Sí, Buenas noches. yo pensé en su momento que uno iba a sentir cierta cuestión, sí, ¿qué va a pasar cuando un alumno ocupe mi lugar? Y ahora estamos juntos trabajando en esto. O sea, realmente, Francisco, es un honor compartir con vos Historia de la Izquierda Nacional. Sí, Un placer. eh, bien. eh, Vamos a ver una historia de la izquierda nacional que tiene más de un siglo de existencia. Sí, la izquierda nacional no nace con Abelardo Ramos, pero Abelardo Ramos reconoce un personaje que, como Alberto Metol Ferré, de la banda oriental del Uruguay, era católico. Recordámelo, Francisco, que está los sábados, y el profesor adjunto Gillo. Correcto. Sí, eh, Manuel bien, Ugarte. Manuel Ugarte. Manuel Ugarte definió el imperialismo sin necesidad de ser católico, y Alberto Metol Ferré, fallecido también, y que yo tuve el honor de escucharlo en la Biblioteca Nacional, me encantaba, tenía un humor impresionante, él era tartamudo, y entonces hacía... Y entonces cuando empezaba a hablar decía don Alberto Metol Ferré, eh, empezó a andar el camioncito, decía. Tenía un humor impresionante, como suelen tener la mayoría de los miembros de la Izquierda Nacional. Mm. Escuchar a Belardo Ramos era tirarse al piso de la risa, porque, como me dijo una vez la viuda de Abelardo Ramos, le encontraba, sí, a todos le encontraba, sí, un seudónimo, algo, sí, para y participar de una conferencia de Colorado era realmente una maravilla. Eh, y él me enseñó, el Colorado Ramos, me enseñó de alguna manera, sí, a entender a Perón, si bien yo nunca fui peronista, sí, amaba a Perón, pero quien me enseñó a entenderlo fue precisamente el Colorado Ramos. Eh, lo que vamos a iniciar hoy, sí, es la historia de esos más de ciento y pico de años. ¿Por qué? Porque sí, lo que empezó en el principio del siglo XX, lo continuó, a nosotros nos cargaban y nos decían, che, dice, ustedes la izquierda nacional no tienen ningún concejal ni nada. No, tenemos un presidente. El presidente Chávez fue formado por la izquierda nacional. Y lo digo, y ustedes van a poder escuchar a, a alguien, sí, que dio su vida y fue formado por la izquierda nacional. Teníamos un presidente, sí,
que fue quien llevó adelante las banderas de izquierda nacional en toda la América Latina, o sea, en toda la patria grande. Hay una foto que ustedes podrán observar donde Chávez está leyendo, sí, Historia de la Nación Latinoamericana de Abelardo Ramos. Adelante, Francisco, cuando vos consideres. Bueno, vamos a compartir primero un pequeño video como introducción de esta materia. Levanta su pabellón, la izquierda nacional, y en su roja bandera montonera resurgirá, y en su roja bandera la montonera resurgirá. Aullo de López y de Chacho inmortal. Con Facundo en La Rioja, bandera roja, levantarán. Con Facundo en La Rioja, bandera roja, levantarán. Pero alerta, americanos, que en la lucha nacional, América Latina, la patria grande nos unirá. Porque ese fue el sueño del gran Artigas, Simón Bolívar y San Martín. A ver si encuentran algún trosco que tenga una... Bárbaro, Francisco, hermoso. ¿Me puede decir alguno qué año, que no lo pude ahí, el 11 de septiembre de qué año? ¿El 11 de septiembre? El 11 de primero de septiembre fue la caída de el golpe contra Salvador Allende. El 11 de septiembre fue el autoatentado a las Torres Gemelas. No, ahí el primero que pasó antes de pasar la samba y dice una fecha. No, después habrá que mirarlo si está grabado. Bien, bien. Bueno, ahora vamos a compartir las imágenes que tenemos preparadas. Ahí se ve. Bueno, como podrán observar, esta es una síntesis en imágenes de lo que vamos a ir viendo a medida que avancemos en las clases. A la derecha de ustedes, Manuel Ugarte, a su lado, Jorge Abelardo Ramos, que podrán observar, sí, creo que es una imagen que tiene atrás de Bolívar y Carlos Marx. Al lado, Jorge Eneas Filimbergo, que fue mi maestro durante 3 décadas. Y por último, el comandante Chávez, el presidente de la Izquierda Nacional, leyendo Historia de la Nación Latinoamericana, de Jorge Abelardo Ramos. Bueno, cuando nosotros hablamos de la Izquierda Nacional, no hablamos de la nación argentina. Esa fue una creación de Mitre, como también el Uruguay. Fueron dos creaciones, sí, del imperialismo. Aquí estamos hablando, sí, y estoy junto, sí, a Andrés Solís Rada,
que fue el primer ministro de Energía que tuvo Evo Morales. Cuando vino a Buenos Aires, sí, yo lo, inclusive a Solís Rada, sí, nosotros no hablamos de Bolivia, hablamos, sí, eh, sí, del Alto Perú. Esas son las expresiones, sí, de Bolivia, del Uruguay y de la Argentina del imperialismo. Solís Rada fue el primer ministro de Energía de Evo Morales y se sumó a la izquierda nacional en los años 60, que conoció a Abelardo Ramos. Yo tuve el honor, ahí tenía unos años menos, de conocerlo personalmente, alguien realmente un verdadero maestro. Bien, bueno, acá tenemos, sí, una sucesión de imágenes donde acentuamos nuestro perfil nacional y latinoamericano. Andar por favor hacia arriba, podemos ver si la Patria fue el diario que tenía Manuel Ugarte, que lo pudo sostener, el diario que salía todos los días, lo pudo sostener muy poco tiempo y aparece en 1915 antes del triunfo nacional de don Hipólito Yrigoyen. Sin embargo, sí, a pesar de ser de la izquierda nacional, Manuel Ugarte era católico. Acá hay católicos y marxistas y trotskistas. La cuestión es que entiendan la cuestión nacional, que es fundamental para nosotros. Sí. Bueno, después, si podés acercar los periódicos de arriba, esos, sí, fíjense, son material, sí, Frente Obrero, abajo la guerra imperialista. Frente Obrero fueron posteriores a Manuel Ugarte. Sí, al lado tenemos otro periódico también, Frente Obrero. Eh, estos, estos periódicos tenían poca, digamos, poca vida, porque se financiaba con el bolsillo de los militantes, ¿sí? Y yo me agarré con este compañero, que es un tipazo que quiero mucho, que vive en Estados Unidos, sí, que señaló algo que no es cierto. Dijo que la izquierda nacional había formado parte de la Unión Democrática. Jamás formamos parte de la Unión Democrática, en absoluto. Sí, somos nacionales y populares, somos la izquierda del movimiento nacional. Eso es fundamental entenderlo. Sí, y no hemos sido nunca ni peronistas ni irigoyenistas o radicales. Sin embargo, apoyamos a Irigoyen, nos opusimos, sí, al golpe del 6 de septiembre de Uriburu de 1930, y también estuvimos junto, sí, al coronel Perón en 1945 sin ser peronistas. No hace falta ser peronista para ser de la izquierda nacional. Así que, bueno, acá tenemos, sí, otros materiales, sí, la izquierda nacional, que fue otro de los, creo que ahí, fíjense el título, sí, y la crisis del peronismo, marxismo y nacionalismo. No entendemos, sí, un marxismo que no pase por el pensamiento, sí, nacional. No son, como piensa la izquierda liberal, que una cosa es nacionalismo y otra cosa es marxismo.
el marxismo y el trotskismo, si no pasan por el tamiz de lo nacional, para nosotros no existe. Sí, bueno, acá vemos otro periódico, Lucha Obrera, sí, que también es la continuidad de ese pensamiento. Sí, ahí nomás, Fran, fíjense, se llama Lucha Obrera. Los laburantes decimos basta, como dijimos basta este domingo en la provincia de Buenos Aires. No tuve ninguna duda que había que votar a Kicillof. Fue lo que hice, yo y mis compañeros de la provincia de Buenos Aires. Bien, si hay alguien que no está de acuerdo, que lo diga ahora o calle para siempre. Bueno, acá tenemos algunas imágenes, sí, de Jorge Abelardo Ramos. A la derecha de la pantalla está Jorge Abelardo Ramos como corresponsal del diario Democracia. Jorge Abelardo Ramos compartía la editorial del diario Democracia de la época con Juan Domingo Perón. Perón nos quería muchísimo a nosotros, muchísimo. Tenía un gran respeto por la izquierda nacional. Bueno, tenemos después dos imágenes más que eran los afiches de, eh, de Abelardo Ramos, presidente del pueblo combatiente. Pero había quedado muy claro Abelardo Ramos cuando dijo sí, que si él no salía, sí, candidato a presidente, lo dijo en 1973, antes de las elecciones del 11 de marzo de 1973. Dice, si yo no salgo o la izquierda nacional no sale electa en estas elecciones, va a ser lo imprescindible para que el presidente, para el único argentino que no puede votar y ser votado pueda ser presidente. Y el 23 de septiembre de 1973, Perón eligió, porque fue Perón el que estuvo de acuerdo primero, y nos propuso que el FIP votara por Perón desde la izquierda. Bien, tenemos acá abajo, sí, a Abelardo Ramos, junto con el momento en el cual salen del Ministerio del Interior Blas Manuel Alberti, Abelardo Ramos, Jorge Nea Filimbergo, sí, Luis Rodríguez, y uno de los fundadores atrás, sí, de la izquierda de la Unión Obrera Metalúrgica, Fernando Manuel Carpio. Todos ellos hoy están fallecidos. Sí. Avancemos, Francisco. Bien. Bueno, acá tenemos, sí, algunos libros. Sí, tenemos Historia de la Nación Latinoamericana. Cuando nosotros hablamos de nacional, hablamos de la nación latinoamericana. No entendemos si otra nación que no sea nuestra patria grande, la de Simón Bolívar y San Martín. Si ustedes escuchan, si a Miriam Bregman, que habla, si de Simón Bolívar y San Martín, al otro día vamos a tener un cataclismo mundial. Otro de los libros fundamentales de uno de mis maestros, El socialismo en la Argentina, de Jorge Nea Filimbergo, La izquierda nacional en la Argentina, otro católico igual que Ugarte, por Alberto Metol Ferré, ¿sí?
abajo, a la derecha de la pantalla, tenemos un libro fundamental que ha formado las generaciones de Izquierda Nacional. Me refiero, sí, a Historia del Estalinismo en la Argentina, o sea, la historia del Partido Comunista de la Argentina. Al lado, la Izquierda Nacional y el FIP de Norberto Galazo, sí, que habla, sí, del periodo previo, sí, al año 30 y 45, sí, eh, sobre la historia que después desembarcaría, sí, en lo que es después la izquierda nacional. Realmente un gran aporte de mi maestro Galazo, que no pudo estar presente hoy porque está muy enfermo, ya tiene 90 años. Eh, y al lado, sí, eh, uno de los libros poco conocidos es la biografía de Jorge Abelardo Ramos, sí, muy interesante, que lo hizo otro compañero de los años 70, sí, es una de las pocas biografías que existen de Jorge Abelardo Ramos. Y ahora me estoy olvidando del compañero que era eh, de Acena, fundador de Acena. Eh, Creo que de Acena, me parece que otro de los historiadores de la izquierda nacional, Daniel Parcero, no sé si te mandó el mensaje, Francisco, para enviar un saludo a los presentes. ¿Puede ser? Sí, si puedo encontrar el audio y compartirlo. No, no, cuando vos consideres, Fran. No, a ver si se escucha ahí. Buenas noches, compañeras, compañeros. Les habla el Daniel Parcero, periodista, escritor revisionista de la Izquierda Nacional, ex cofundador del Zonal Mar del Plata, del Frente de Izquierda Popular en 1972 y primer dirigente de la agrupación de estudiantes secundarios de Acena, del Frente de Izquierda Popular, siendo muy joven, con apenas 17 años, y años después es dirigente nacional del Partido de la Izquierda Nacional. Un fuerte abrazo militante a los compañeros organizadores de los cursos de historia revisionista, y bueno, todo por la patria y el socialismo nacional. Gracias. Bien. Gracias, Francisco. Parece, ¿Cómo seguimos? Vos sos el director de cámara. Si les parece, podemos escuchar una opinión muy destacada. Ya van a saber quién es que habla del Colorado. Yo creo que Ramos fue el pensador político más importante que el país produjo en la segunda mitad del siglo XX. Él tuvo una inmensa capacidad para ligar los procesos latinoamericanos a una reinterpretación del marxismo. Tenía del libro un concepto el factor de poder. Escribía y sobreescribía sobre los libros que leía y se enojaba con los autores diciendo no, Cipayo, sí, aquí, o sea, marcándolo con flechas, subrayando, tachando. No solo los escribía, sino que los editaba, ¿no? Los imprimía y después los vendía y yo decía, terminaba hasta comprándolos de vuelta. Pero cuando
tomamos los textos de Jorge Abelardo Ramos, nos encontramos efectivamente con un socialismo, pero que hablaba de Gaucho, que hablaba de Perón, que hablaba de Lanza Colorada, al estilo de Eular Pietri, vale decir, un marxismo que empalmaba con nuestra propia historia. Era muy difícil para los adversarios discutir con él, porque, como decíamos los amigos, el Colorado primero les tira una estantería encima, ¿no? La identidad criolla, la identidad nacional iberoamericana siempre fue vista como algo secundario, como algo marginado, como algo transgresor, digamos, ¿cierto? Y Ramos lo vincula estrechamente a su revisión histórica, que aparece en una primera versión en el año 49 con América Latina, un país, que es un libro que está escrito desde el ángulo de un militante socialista revolucionario nacional que defiende al peronismo. En la primera página de Revolución y Contrarrevolución en la Argentina dice: la historia de los argentinos transcurrió en un territorio que abrazó gran parte de la América del Sur. Está diciendo que nuestra historia es de por sí una historia latinoamericana. Y en esa época él genera su libro fundamental sobre América Latina como conjunto. Estaba pensando en el título del libro. Yo lo leo y no me convence ningún título. Y le digo, pero Jorge, le dije, América Latina, una nación. Y tomé conciencia que América Latina era una nación unitaria y no eran 20 y tantas nacioncitas. Era la nación. Disculpen mi emoción, pero a través de este video, que te agradezco realmente, Francisco, sí, aparecieron gran parte de mis maestros, pero además la CLO fue quien formó a Cristina Fernández de Kirchner en la Izquierda Nacional, fallecido. Sí, también, sí, aparece Metol Ferré, otro maestro a quien tuve el honor de escuchar. También aparece, sí, Andrés Solís Rada, sí, otro maestro. Nosotros no llamamos Bolivia, le llamamos el Alto Perú porque somos una nación. El que no lo entienda así es un cipayo. Exacto. Y vos podés hablar algo de tu viejo, ya que estás ahí, que fue uno de los fundadores de la Izquierda Nacional. Ah, bueno, si me das unos minutitos, sí. Bueno, te agradezco mucho, Fernando, haberme invitado. Y bueno, José Luis Marqueto me invitó. Ustedes los aprecio mucho y aprendo de ustedes, que saben más que yo de esta historia, porque además son más viejos que yo en el buen sentido. Gracias. Ustedes yo cuando ustedes militaban, yo era un nene, pero era un nene que ya tuvo que sufrir la persecución que miles de argentinos sufrieron, y después empecé a entender más tarde lo que era eso. Bueno, para hablar de mi viejo, primero lo que tengo que decir es que a mi padre, él me dijo que a él y a los compañeros de Frente Obrero no les importaba la propiedad intelectual de las ideas, y que lo que les importaba es que esas ideas llegaran a los trabajadores. Y eso siempre lo voy a recordar. También mi padre, a él no le gustaba que lo alabáramos mucho por la persona que él fue como militante intelectual, a quien, por supuesto, siendo hijos de esa persona, uno tiende a alabarlo más porque quiere a su papá, pero él no era una persona así que le gustaba que lo alabaran demasiado, porque él siempre se veía como un militante y que para él lo importante no era
ser alabado por su labor intelectual, sino que su labor intelectual sirviera en la lucha para los trabajadores, ¿no? Y eso me gustó mucho, esa actitud de él, ¿no? Esa modestia. Pero lo que sí puedo decir que en el exilio, lo que tuvo de bueno es que como no pude estudiar en nuestro país, en nuestra pequeña patria, o sea, la Argentina, porque la patria es la patria grande. El primer libro de historia argentina que he leído en mi vida fue José Hernández y la Guerra del Paraguay, que según Galasso es el primer libro de la corriente, historiográfica federal provinciana o de izquierda nacional. Entonces, el exilio tuvo bueno que yo nunca fui a la escuela en Argentina, empecé y nos tuvimos que ir. Entonces, cuando leí Historia Argentina, el primer libro que leí fue un libro de la izquierda nacional, José Hernández y la Guerra del Paraguay. Eso fue algo maravilloso, ¿no? Esa ¿Por qué te parte. tuviste que exiliar? ¿Qué le pasó a tu viejo? Bueno, lo que pasó, nosotros, la represión empezó un poco como empezó para vos, Fernando, en el mismo año, creo, en el 74. Sí, porque mi hermano mayor, Sí, yo estuve preso y desaparecido en el 75. claro, mi hermano mayor, Rafael José Rivera, José por José Hernández, él estaba haciendo su servicio militar en la Marina, en la Tierra del Fuego, y entonces parece que a los jóvenes que estaban con él, que les pusieron algo en una bebida que estaban tomando cuando estaban en su pausa y empezaron a hacer, perdón la palabra, boludeces. Por orden del almirante Macera los pusieron presos. Y primero los pusieron presos en Puerto Belgrano. Y cuando yo tenía 4 años fui con mi vieja a visitarlo a Puerto Belgrano. Después lo transfirieron a Puerto Madero. En total lo tuvieron preso a mi hermano, a Rafael, 1 año, y también me enteré que había sido torturado. Y después mis padres se dieron cuenta que todos los muchachos que estaban haciendo el servicio militar en la Marina, aquellos que fueron presos, eran todos hijos de gente que tenía ideas de izquierda. Entonces los pusieron presos por eso. Después, yo sé que mi viejo, cuando trabajó de periodista en la Comisión Nacional de la Energía Atómica, también escribió un artículo contra el almirante Macera, porque él estaba a cargo de la Comisión Nacional de la Energía Atómica. Mi padre no estaba de acuerdo con su forma de hacer las cosas. Mi viejo era amigo de Jorge Sábato, y el físico, el sobrino de Ernesto Sábato. Exacto. Sí, entonces, bueno, mi viejo había escrito un artículo en contra de él. La cosa es que, para no hacerles la historia demasiado larga, como se estaba pudriendo todo, nosotros vivíamos en colegiales y mis hermanos, que son son mayores que yo, estaban en la JP, en la Unidad Básica de la Juventud Peronista en colegiales. Y papá se estaba dando cuenta que se iba a armar la podrida, iba a haber represión, y nos mudamos a Núñez, con un toque de humor, les digo, cerca de la cancha de River, que somos hinchas de River. Y esa era Pero la única diferencia que teníamos. sí, pero tenemos la banda roja como la bandera de la izquierda nacional, esa es la Eso ventaja. te salva. Sí, entonces para reírse un poco también, porque si no. Entonces, para proteger a mis hermanos, para que no estuvieran en la JP en colegiales, nos mudamos. Creo que eso tengo entendido. ¿Qué pasa? Las personas a quienes mis padres habían vendido el departamento ahí en colegiales, nos conocían, sabían dónde estábamos, y quienes
a quienes le habíamos comprado el departamento en Colegiales eran amigos nuestros, eran las familias Carano. Y yo te pido que vayas haciéndolo más cortito porque esto lo vamos, En lo un vamos a minuto te lo extender. termino, en un minuto te lo termino. Entonces, Perfecto. ¿qué pasó? Vino un grupo de tareas, preguntó por José Rivera en Colegiales. Pero José Rivera es Rafael José, mi hermano mayor, y la persona que vivía ahí nos avisó. Y otro día hablaré más, daré más detalles de esto. Nos avisó, nosotros vivíamos en Núñez y esa noche mi hermano mayor con mi papá fueron a dormir a la casa de Hugo Silvester. Al día Ajá. siguiente, al día siguiente se escaparon a Brasil. Casi todos dormimos en otra casa, menos mi abuela y mi tío, mi abuela materna. Entonces es así que tuvimos que huir porque el grupo de tareas nos vino a buscar a la antigua casa. Por suerte tenían la mala dirección, tenían la dirección vieja y por eso no nos agarraron. Y así pudimos huir porque esa persona tuvo el valor de avisarnos que teníamos que huir así nos fuimos. El resto demasiado largo que contar será para otra No, oportunidad. después lo vemos en otro. Sí, Eso, todo perdón, lo perdón que. si tardé tanto en... No, no, por favor, sí, Sí, vamos a tener más clases. sí, Sí, esto es voy a estar. perfecto. Ahora estás en Canadá, ¿verdad? Viviendo. Sí, pasamos por Brasil y en Brasil tuvimos problemas que contaré en otra oportunidad y Perfecto. estoy en Canadá. Bien. Bueno, le pasamos la posta a Francisco Ramos. Gracias, en serio, te mando un abrazote. Gracias a vos. Gracias, Francisco, Pablo. Si les parece bien, para seguir viendo un poco la magnitud de la figura del Colorado, vamos a ver otra opinión de alguien que todavía anda dando sus opiniones políticas en algunos canales de televisión y que es bastante reconocido. Me encanta tenerlo a Abelardo Ramos cerca. Era un genio Abelardo Ramos. Y ahora que lo recuerdo, una ironía, un maestro. Me acuerdo cuando él era candidato a presidente, 1973, creo que le hizo como 1 millón de votos al peronismo. Todo el mundo lo estaba creyendo que era, y se armó un negocio maravilloso con todos los votos que sacó. Los dos tomábamos el 7, mientras él era presidente de la... Sí. Una ironía, una cultura, ¿entendés? Esa cosa, si vos querés, libresca, que a veces sí extraño. Cuando todo es tan leve, cuando hay tanta cultura de contratapa. el turco Asís. Así es. Bueno, continuamos con algunas fotografías más que estuvimos seleccionando. Y vamos a ver un poco después de hablar del Colorado, vamos a hablar de Spilly, ¿no? Bueno, bueno, Philly tenía un humor similar al Colorado, ¿no? Eh, y hizo algunas obras que son fundamentales. Él se dedicó a estudiar al radicalismo, y ahí vemos arriba, a la derecha de la pantalla, sí, historia crítica del radicalismo. También hizo un libro fundamental, Clase Obrera y Poder, sí, y bueno, también se dedicó a estudiar
sí, a la famosa izquierda, sí, que tiene un origen espurio, sí, Juan B. Justo y el socialismo cipayo. Estas son obras, sí, fundamentales. Yo milité con Spilimbergo durante perdón, 30 años. Sí, era un tipo realmente maravilloso, alguien sumamente sencillo, sí, muy querido y uno de los intelectuales más importantes que no solo ha tenido la izquierda nacional, sino también, sí, eh, los trabajadores de la Argentina. Bueno, este es el primer antropólogo número 1 que se recibe como antropólogo. Tiene Blas Manuel Alberti. Sí, fue uno de los fundadores de la Izquierda Nacional. Ahí lo vemos charlando con Spilimbergo. Sí, yo me acuerdo que la primera vez que fui al local del FIP, que tenía 3 pisos, le dije, mire, Blas, yo ya lo conocía de vista, acá viene un pequeño burgués a ponerse a disposición, y él, con su voz tanguera, me dijo, mire joven, hay pequeños burgueses revolucionarios y pequeños burgueses contrarrevolucionarios. Fue quien me recibió en el local de Alsina y Jujuy, que tenía 3 pisos. Sí, fue el primero que me recibió. Y fue lo que me aclaró, un verdadero maestro y el primer antropólogo recibido en la Universidad de Buenos Aires. Bien, Francisco. Bueno, esto está, sí, dirigido, sí, básicamente a la compañera del Uruguay, que creo que debe estar presente, sí, ese Alberto Metol Ferré, que tenía un humor impresionante. Toda la gente de Ejea Nacional, sí, era una maravilla escucharlos porque uno se olvidaba que estaba en una conferencia. Bueno, Alberto Metol Ferré era católico también, sí, y fíjense, al costado de Scioli estaba muy, sí, bueno, ahí está con, sí, con el Tupamaro, el ex Tupamaro, como es que fue presidente del Uruguay, El Pepe Mujica. ahí le está haciendo una broma. Pepe Mujica. ¿Cómo? Pepe Mujica. El Pepe Pepe Mujica. Mujica, así es. Pero fíjense en la foto de al lado, si Alberto Metol Ferré viene con quien fue después el Papa Francisco. Tenía, sí, en el Uruguay teníamos un gran desarrollo de la izquierda nacional católica. Sí, bueno, ahí está Bergoglio, que después fue el Papa Francisco. Ah, qué lindo ver. Bueno, cuando nos dicen ustedes no tienen ni siquiera un concejal, yo me río. No, le digo, tenemos un presidente. Fíjense, arriba lo tenemos a mi maestro Jorge Nés Filimbergo, que fue la única organización, ni siquiera el peronismo, que recibió a Chávez, un Chávez irreconocible, muy delgado, cuando salió de la cárcel. Sí, y la mayoría de los partidos, incluyendo el peronismo, dijeron, no, nosotros no vamos, como si Perón hubiera sido
Sí, no hubiera, cuando era capitán, no hubiera volteado a Irigoyen. Bueno, ahí lo tenemos a Chávez, ahí lo recibe Jorge Neff Limbergo. Si en una conferencia fuimos los únicos que recibimos a Chávez cuando salió en libertad en 1995. Y seguimos. ¿Quién está abajo con Chávez? Pues es un marplatense, Fernando Bossi Rojas, que sus hijos son venezolanos, pero sí, eh, fue asesor de Chávez durante 10 años. Hoy me mandó un mensaje y me dijo, mirá, estoy en China, así que no sé si voy a poder llegar en ese horario, pero por favor, mandale un abrazo a todos los compañeros, sean o no de la izquierda nacional. Y lo que sería mi derecha, o sea, la izquierda de ustedes, ahí lo encontramos, si ya estaba inoculado con el cáncer, sí, que le llevó la vida, el comandante Chávez leyendo Historia de la Nación Latinoamericana. Ese fue nuestro presidente. Para aquellos que dicen, ustedes no tienen ni un concejal. No, nosotros formamos presidentes, no concejales. Bueno, concejales también, por supuesto. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás pasando, querido compañero de Tafí del Valle? Ah, perfecto. Bien. ¿Cómo seguimos, Francisco? Justamente hablando de nuestro querido comandante Hugo Chávez, si les parece, compartimos un minuto unas palabras de él. Ah, perfecto. Estábamos leyendo un libro de Jorge Abelardo Ramos. Un libro me llamó la atención porque se llama Historia de la Nación Latinoamericana. Y allí buscando y rebuscando en esas páginas de ese gran líder político, revolucionario argentino, escritor, ideólogo, fue marxista y fue peronista, fíjate. ¿Sí? Y desarrolló la cuestión nacional. Perón, aquella fórmula. Ayer me estaban explicando. Bueno, pero él narra en alguna de esas páginas el fervor que se desató en las calles de Buenos Aires cuando se supo en enero de 1825 la victoria, se supo de la victoria de Ayacucho, que como sabemos ocurrió allá en la Pampa de la Quinua el 10 de diciembre anterior, 1824. Y cita Ramos testigos de la época que dejaron escritas, como el gran intelectual que fue Alberdi, o un general que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, que escribe después, mucho después, escribe que él tuvo que lanzar un decreto para poner orden en aquel delirio en honor a Bolívar, a Sucre. Gigantes, pues. Gigantes que terminaron, como sabemos, que terminaron su vida física. Y de allí, Rafael, este libro. Bien. La verdad que
estoy muy emocionado, porque he visto compañeros que ya no están, pero que nos han dejado un legado que es la izquierda nacional argentina y latinoamericana. No sé, Francisco, si ya estamos terminando, por favor. Sí, vamos cerrando. Sí, bueno, me encantaría que cierres vos. Sí, esta materia la vamos a conducir los dos. Sí, así que te dejo a vos las, las palabras finales de que esto que es un final va a ser un principio. No, primero para mí es un placer acompañar a Fernando después de tantos años, de estar con Pablo, con Daniel y con todos los compañeros que nos puedan seguir de aquí en más con las clases de esta materia importantísima, ¿no? De nuestros cursos de historia revisionista. Y si bien en la izquierda nacional hay que formarse, hay que leer, hay que estudiar, y lo digo en carne propia porque una de las mejores formas de aprender es enseñando también, o intentando compartir lo que uno va aprendiendo. Y, y en ese estudio, al final uno termina simplificando las cosas. Y en esa simplificación, a la pregunta de qué es la izquierda nacional, la respuesta más directa es la izquierda de la patria. Y cuando hablamos de patria grande, hablamos de la nación latinoamericana, por eso nacional. Y yo creo íntimamente que la izquierda nacional es la única verdadera y auténtica izquierda, movimiento de pensamiento y de acción revolucionaria que puede llevar a cabo movimientos de emancipación de los países, como se les llamaba en alguna época del tercer mundo, los que estamos en la periferia, que somos todavía parte de ese mundo capitalista dependiente, justamente del cual muchos países han salido con el socialismo nacional, como Vietnam, por ejemplo, como la misma Rusia soviética, la Unión Soviética, aplicando el marxismo a una condición nacional en un tiempo determinado. Y podríamos decir que hasta la propia China de Mao y la Cuba de Fidel y el proceso revolucionario bolivariano siguen la luz de esa izquierda nacional, que es ese pensamiento de las ideas revolucionarias, del análisis del materialismo histórico, de la dialéctica, con una raíz en nuestra propia tierra. No es cuestión de estudiar revoluciones de otros lugares para hacer la revolución propia. Sí, tenemos que saber de revoluciones victoriosas y no tantas, para conocer los caminos de otras experiencias. Pero solamente estudiando nuestra propia historia podemos hacer la revolución aquí, que es la revolución pendiente que tenemos que construir. Muy bien, Fran. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Esto está siendo grabado, así que lo vamos a poder compartir con
con otros compañeros y por supuesto esto que parece el final solamente es el principio porque todavía sí tienen que hablar otros compañeros, contar su experiencia de esta noche y de su vida. Así que esto es la clase presentación de una materia que se llama Historia de la Izquierda Nacional.